¿Cómo están? ¿Estás contento? Avísale a tu cara porque no se ha dado cuenta. No se crea. Algunos están muy serios. Sonríe. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio? Sonríele al que está a tu lado. Dile, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y dile que se ría. Quiero insistir un poquito sobre los bautismos. El bautismo es un mandato de Dios. Y independientemente de que sea un mandato, es una decisión que cada persona toma. No permitimos que lo hagan los niños porque no están muy conscientes de lo que están haciendo. Tienen que tomar la decisión ya siendo un poquito mayores, de 13, 14 años, 15 años en adelante, que estén conscientes de la decisión que están tomando. Y es una decisión en la que tú abiertamente le dices, no solo a la gente, sino a Dios mismo, la decisión que tú has tomado. Si tú te quieres bautizar, anótate. El 17 de marzo tenemos bautizos. Háganlo, tienen que llevar un pequeño curso de 1 hora antes, donde se les explica la trascendencia de su decisión y la importancia de la decisión que han tomado. Entonces, considéralo. Si no te has bautizado, considéralo, y yo te sugiero que obedezcas a Dios. Muy bien. ¿Cuántos se dieron cuenta que ya está pintado el local? Todavía no acabamos, pero ahí vamos. ¿Okay? Muy bien. Vamos a tener una plática el día de hoy. Esta plática surgió por la necesidad que Dios me ha mostrado de insistir en un tema que a veces se nos olvida. Y es el hecho de tener la necesidad de estarse alimentando espiritualmente constantemente. El estar leyendo la Biblia, el estar atento a la voluntad de Dios es algo que no lo podemos descuidar. ¿Cuántos de ustedes pueden durar una semana sin comer? Nada. A ver, los más taqueros, levanten la mano. No se puede. Lo mismo pasa espiritualmente. Cuando no lees tu Biblia, te estás secando, te estás enfriando, y puedes ser arrastrado por circunstancias. Y a veces pensamos, no, pues que estudie el pastor, es el que predica, yo no. No, pero no se trata de eso. Se trata de que llenes tu espíritu y que a medida que tú permitas que Dios vaya alojando su verdad en tu vida, puedes seguir avanzando. Pero vamos al libro se los voy a platicar para no leer tanto. Pero en el capítulo 6 del libro de Juan, Jesús multiplica los panes. ¿Se acuerdan que había un niño ahí, que había una multitud de gente, y aparece un niño que tenía 2 pececitos y 5 panes? ¿Se acuerdan? Y le dicen al chavo, préstanos tu lonche, lo vamos a repartir entre todos. Y total, Jesús hace un milagro y se multiplican. ¿Y cuántos comen? Todos, ¿verdad? Se comieron hasta que saciaron y sobró ese día alimento. Después de esa escena, la gente sigue a Jesús. Y lo andan siguiendo y lo andan siguiendo hasta que lo vuelven a encontrar y hablan con él. Y la realidad es que ¿cuántos saben que Jesús conoce nuestro corazón? Antes de que hablemos, Jesús entiende por qué se dan las cosas. Vamos al capítulo 6 de Juan, versículo 22. Dice, al siguiente día la multitud se había quedado en la otra orilla del lago. Se dio cuenta que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir a buscar a Jesús. Lo encontraron al otro lado y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le contestó. Vean la respuesta de Jesús. Les digo
la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido, ¿qué dice? Las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que actúan, que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna para darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello ¿de qué? De aprobación. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Cuántos saben que a la gorra no hay quien le corra? Como hubo pan gratis y todos comieron hasta saciarse, quisieron seguirlo. Quisieron seguirlo y fueron, y los discípulos se fueron por un lado, él por otro, y finalmente le encuentran y le dicen: Señor, ¿por dónde te fuiste? Y Jesús no les dice: ¿qué hubo? ¿Cómo están? Les dice: ustedes me buscan porque quieren pan otra vez. ¿Sí se fijan? Y quiero que entendamos algo. Jesús les dice: no se preocupen por las cosas que perecen. Pongan su energía en las cosas que no perecen. ¿Cuántos aquí nos levantamos todo el tiempo con la idea de ir a trabajar y sacar recursos? ¿Sí o no? Y echarle ganas. Mucho de tu tiempo y tu mente y tu corazón siempre está pensando en el dinero. La Biblia dice que seamos trabajadores, ¿verdad? Y que el que no trabaje, que no coma. Pero tu mente y tu energía no puede estar totalmente orientada a eso. Necesitas buscar el alimento espiritual que necesita tu vida. Porque lo más importante en tu vida no es lo que vas a comer o no vas a comer en la semana o el mes que entra, sino lo que va a pasar contigo por la eternidad. Eso es lo más importante. Tendemos a darle mucho peso a las cosas materiales y nos olvidamos de lo más importante. Y este año hemos estado hablando que lo primero es lo primero, ¿sí o no? Si queremos que la casa crezca, hay que alimentarla. Tenemos que alimentarla para que pueda crecer. Déjame decirte algo: si no te alimentas del alimento espiritual que es la palabra de Dios, no vas a crecer. No vas a crecer. Y créanme, no, yo les puedo dar un testimonio en mi familia. En mi casa éramos una mujer y 4 hombres. Las mujeres se han fijado que no crecen mucho, los hombres crecen más. Pero de los hombres, el que no creció, no les digo quién porque se enoja el papá, dice, era el que no comía bien de niño. No se alimentaba bien. Todos los demás nos tenían que amarrar porque éramos muy buenos para comer. Nos llevaban mi papá los tacos y nos cobraban por hora, no se crean. Pero éramos de buen comer y seguimos siendo. Pero por algún motivo el que comía mal, ese no se estiró. Si tú me dices es que ya traía su herencia, no te sé decir. Lo que sí te sé decir es que yo lo vi ahí en mi casa. No sé si me explico. Cuando un niño está bien alimentado, un niño tiene posibilidades de crecer más, ¿sí o no? Más bien crecen más, no es que tenga posibilidades, crecen más. Lo mismo pasa espiritualmente. Tienes que alimentarte, estirarte. El crecer delante de la presencia de Dios significa que Jesús se revela mucho más a tu vida. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Ahí Jesús les dice: miren, ustedes están preocupados por el pan, por las cosas materiales, por la comida. No sé, ese no es lo prioritario. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles, dice, el Hijo de Dios. Ahora, ¿me pueden poner por favor? Bueno, ahorita vamos a continuar. Jesús sigue hablando con ellos y ellos le dicen, no, ¿por qué nos dices eso? Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Jesús les dice abiertamente, y quiero que entendamos algo, Jesús estaba comenzando su ministerio.
y estaba dándose a conocer con la gente, estaba hablando con ellos. Quiero que vean el versículo 24, es el que sigue de ahí. Ellos dicen: nosotros queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, dicen: ¿qué debemos hacer? Y Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan, ¿cuál es? Es que crean en quien Él ha enviado. ¿Sí? Hemos aprendido que no somos salvos por obras, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero sí hay una obra que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es la obra? Que creamos en Jesús. Él les estaba diciendo: ustedes tienen que creer en mí. Tienen que creer en mí. Y para creer en Jesús tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. ¿Cuándo tienes confianza en una persona? Cuando la conoces. Cuando sabes cómo es. ¿Sí? ¿Cuántos hay casados aquí? ¿Por qué se casaron? Porque amaban a una persona, pero decidiste casarte hasta que la conociste. Hasta que la conociste y tomaste tus decisiones, ¿sí o no? Sabías que no todo era perfecto, pero lo bueno era más grande que lo no bueno. ¿Estamos de acuerdo? Porque todos sabemos que no hay necesariamente todo lo bueno en una persona. Incluso tú no tienes que ofrecer todo lo bueno, también tienes cosas buenas y cosas no muy buenas. Pero decides jugártela cuando te casas con alguien porque la conoces o porque lo conoces. Jesús les dice: ustedes tienen que creer en mí. Esa es la obra que Dios espera que ustedes hagan. Crean en mí. Y Jesús empieza a hablarles y a decirles: yo soy el pan de vida. Dice el siguiente versículo: si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Qué necios somos, ¿verdad? Les acababa de multiplicar los panes milagrosamente y todavía preguntaban por otra señal milagrosa. Les voy a decir por qué muchos creyentes siempre están pensando en a ver qué Dios hace por mí, pero no están pensando en ellos. ¿Qué están haciendo ellos? Era la actitud de esta gente, ¿sí? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto, y la escritura dice: Moisés les dio de comer, ¿qué? Pan del cielo. Ellos me introducen el asunto del pan del cielo. Se los voy a recordar. ¿Cuántos se acuerdan de la salida del pueblo de Israel de Egipto? Se van al desierto, se estima más o menos alrededor de 2 millones de personas, entre mujeres, niños y adultos. ¿Sale? Incluso llevaban animales, salieron con todo. Cruzan el desierto, hacen fiestas, estaban felices, y de repente voltean y dicen: ¿y ahora qué comemos? A los pocos días de haber salido del desierto empezaron a quejarse, y lo primero que les dieron fue agua, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Dios para alimentar al pueblo de Israel? Les dio el maná. Pero fíjense cómo dice: Moisés les dio de comer, ¿qué? ¿Eso es cierto? ¿Quién daba el pan? No era Moisés. No era Moisés. El problema de la gente religiosa es que no reconoce lo que Dios hace en sus vidas. Les quiero hacer una pregunta: ¿por qué están respirando el día de hoy? Porque Dios permite que estés vivo. Eso no motivo suficiente para dar gracias a Dios y poderte levantar. A veces lo vemos tan natural que ya no reconocemos nada. Estos estaban diciendo: Moisés les dio pan del cielo. Moisés les informó que Dios les iba a dar pan del cielo y les dio unas instrucciones. Pero fue todo lo que hizo Moisés, no hizo más. El que provee es Dios. ¿Cuántos hombres hay aquí que sostienen un hogar? Tú no mantienes tu casa, es Dios el que te provee para que tú lleves pan a tu casa. Es lo que Dios nos da.
Y estos hombres estaban desubicados. Y Jesús empieza a ubicarlos. Jesús les contesta, siguiente versículo: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. ¿Quién fue? Fue mi Padre. Primero ubíquense. Y ahora Él les ofrece, ¿qué? El verdadero pan. Lo que les dieron en el desierto no era el pan del cielo, era alimento para que comieran. El verdadero pan del cielo lo tienen enfrente, es lo que Jesús les estaba diciendo. El verdadero pan del cielo soy yo. Yo soy el pan del cielo. Y también se los da mi Padre. Dice, y ahora Él les ofrece el verdadero pan. Aquí estoy yo. Estos cuates se escandalizaron. Dijeron, ¿cómo? Lo conocían a Jesús. ¿Cómo tú, Jesús? Chuy, el hermano de los otros, hijo de José, tú eres el pan del cielo. No le creyeron. Cuando les había dicho, la única obra que mi Padre les encarga es que crean en mí. Y no le creen. Y hoy día mucha gente sigue igual. Cree en las cosas materiales, no en lo que no ve. No creen en Jesús. Creen en lo que tengo, en lo que soy, de donde vivo, mi profesión, la posición. Y Jesús les dice, yo soy el pan del cielo. Ellos se escandalizan porque dicen, ¿cómo? ¿Estás pasando por encima de Moisés? Que para ellos era el top, desde el punto de vista religioso para los judíos. No entendieron, no captaban lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les dice, miren, el pan del desierto se echaba a perder. ¿Cuántos saben que lo que no se comían se echaba a perder y si lo guardaban se engusanaba? Y lo que Jesús da a nuestras vidas es eterno y no es corruptible. Era un pan muy diferente. Ellos no estaban entendiendo. Jesús les estaba hablando del pan espiritual, de la vida de Jesús en nuestras vidas. Y te voy a decir por qué Jesús decía que Él era el pan de vida. Pueden ponerme Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio, ¿qué dice? La palabra ya existía. La palabra estaba ¿con quién? Con Dios. ¿Y la palabra qué? Era Dios. Ve el versículo 2. El que es la palabra existía en el principio ¿con quién? ¿Quién es la palabra? Jesús. Cuando Jesús les estaba diciendo, yo soy el pan de vida, y les estaba diciendo, tienen que comer el pan de vida, no es que te comas a Jesús, es que aprendas la palabra y forme parte de ti. ¿Cuántos saben que somos lo que comemos? No es cuando en la panza algunos. Los que van a la birria, o al lechón, o a los de cabeza, de buche. Somos lo que comemos. ¿Por qué? Lo que tú comes es absorbido por tu cuerpo y te da vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si tú comes bien, tu cuerpo absorbe los nutrientes que te dan vida. Cuando Jesús estaba diciendo, tienen que comer este pan de vida, incluso les dice, tienen que beber esta sangre, porque estaba hablando de la sangre de Jesús en la cruz. ¿Sí me entiendes? Si tú no digieres eso y no lo vives, no vas a tener vida. ¿Qué tienes que comer? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios y Jesús es lo mismo. No hay libro en la Biblia que no hable de Jesús. Todos hablan de Jesús. Todos. Y Jesús lo dice, todos los profetas hablaron de mí. Toda esa palabra está escrita por lo que yo voy a hacer por el hombre.
Y si ustedes no aprenden y no consumen esta palabra, no vas a alcanzar la vida eterna. Dile al que está a tu lado, si no comes la palabra de Dios, no vas a alcanzar la vida eterna. No vas a alcanzarla. No vas a crecer, no te vas a expandir, no vas a entender. ¿Sí? Miren, yo estoy feliz con esta nueva Biblia. Yo por años usé la Biblia Reina Valera, pero cuando cambié a la NTV, que es la que ahora de costumbre leo, para mí es emocionante porque siento que es una nueva, pero en realidad es la misma con una versión distinta, no sé si me explico, pero me ha dado tanto gusto porque me siento emocionado de volver a leer porque capto mucho más. Y el otro día leí una Reina Valera, leí una NTV y me quedé con una duda y me fui a otras 3. Y me he dado cuenta que el pan de Dios es muy abundante. ¿Cuántos estuvieron anoche en una boda? Muy poquitos, ¿verdad? Bueno, se casaron Arlet y Abel. Estuvimos con ellos y nos dieron pastel. Pero nos dieron una rebanada de este tamaño. Es que estaba muy chiquito el pastel. Y llegó la señorita a servirnos a nuestra mesa. Y yo de broma no le dije, pero le iba a decir, no, nomás deme la mitad, por favor. Es demasiado azúcar. Dije, si me pregunta por qué, le voy a decir, no, tráigase la mitad del pastel porque está muy bueno. Estaba buenísimo el pan. Buenísimo, muy rico. Pero quiero que entiendas algo. A veces una porción pequeña de la Biblia cambia tu vida por lo buenísimo que es. Es excepcionalmente bueno para tu vida. Hay un versículo que te puede liberar de cosas que por años has cargado. Por pequeño que sea el versículo, cambia tu vida y lo disfrutas. El problema es que no lees. El problema es que no tienes la disciplina de alimentarte. Y no es que leas y que cumplas con un programa y ojalá y lo hagas. Es que le estás diciendo a Jesús, yo quiero comer tu pan porque quiero ser como tú. Quiero ser transformado como tú. Y déjame decirte algo, hay 2 palabras en griego para referirse, valga la redundancia, a la palabra palabra. ¿Se oyó el trabalenguas bien o no? Hay una palabra que es logos. Y la palabra logos significa que tú tienes que razonar y entender lo que lees. ¿Ok? O sea, tú lees y entiendes, no sé si me explico. Pero hay otra palabra que es rema. La palabra rema significa que cuando tú lees una palabra de la porción de la Biblia, esa palabra cobra vida en tu vida. Cuando una palabra de Dios es rema en tu vida, cuando tú la vives, cuando tú ya la asimilaste y la hiciste parte de tu vida. Dice la Biblia que a la palabra de Dios hay que rumiarla. ¿Quién ha comido pescuecitos de pollo? Levanta la mano, ¿quién ha comido? No le vas agarrando la carnita poco a poquito, le vas rumiando, ¿sí me entiendes? Vas agarrando, le vas buscando. Algunos que van al menudo dejan el hueso de la pata limpiecito, brillando, rechinando de limpio. Porque se comen todo. Esa debe de ser tu actitud cuando tú lees la Biblia. Alimentarte, porque eso va a transformar tu vida. Les puedo contar momentos impresionantes en mi vida donde he estado leyendo y ¡pum! Hay algo que entra en mí y digo, esto no lo había visto. Y es mío. Me pertenece. Ya es parte de mi cuerpo. Ya es parte de mi vida. Y hoy quiero animarte a que tengas una expectación por leer a Jesús. Porque eso es leer la Biblia. Eso es leer la Biblia. Yo sé que a veces no es fácil. Hace muchos años tenía yo una novia que sigue siendo mi novia, mi esposa.
sus órdenes. Y me dijo, no éramos creyentes los dos, me dijo, oye, ¿tú has leído la Biblia? No. ¿Y por qué no la lees? Pues no sé, nunca se me había ocurrido. Dije, pero la voy a leer, ahí hay uno en un librero de mi casa. Yo siempre veía, ese librero está en un pasillo de casa de mis papás, y yo siempre veía la Biblia ahí. Y por atención, no porque me interesara, lo confieso, empecé a leer la Biblia. Yo no vivía aquí, me la llevé a Monterrey, donde yo vivía, y empecé a leerla. Y cuando yo empecé a leerla, la primera vez me dio una dormida, porque decía que fulano había engendrado a sutana. No sé si me explico. Y yo me daba unas mareadas y hacía cuentas, y regresé y me dijo, ¿ya leíste la Biblia? Sí, le dije, y me quedé dormido. No, me dice, lee el Evangelio según San Juan. Está en el Nuevo Testamento. Le dije, ¿y es en dónde lo hallo? Ahí mismo. Mira, la Biblia tiene un viejo y uno nuevo. Y le digo, pues ¿por qué no se olvidan del viejo y nomás usan el nuevo? Preguntas que yo hacía, no sé si me explico. Pero empecé a leer. Ahí luego me dijo, lee Salmos y Proverbios. Y empecé a leer. Y yo leí Proverbios como no tienen idea. Leí Salmos y leí Juan. Y luego dije, pues le voy a seguir con los demás. Pero empecé a ser impactado por esa palabra. Poco tiempo después, muy poco tiempo después, llegó un joven a compartirme. Si me preguntas yo cómo estaba, cuando el chavo me dijo, oye, quiero hablarte de Jesús y bla, 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 y se iba a echar su speech para que tú te conviertas, tú sabes, no el rollo, traían sus versículos muy bien armados, todo. Él apenas estaba empezando, yo me arrodillé, le dije, ya, no, esto ya no acabo, le digo, ya ora por mí. Yo quiero, no, es que quiero que entiendas, yo ya entendí. Déjame acabar, tuve que dejarlo que se echara todo su speech el cuate. Pero yo ya estaba de rodillas. Él empezó a orar por mí y empecé a orar en lenguas. Yo ni sabía que eso existía, no lo había leído. Pero ¿por qué te platico esta escena? Una vez que empiezas a probar el pan, hay una sed por Jesús. Hay un hambre por Jesús. Y dice Jesús que el que come esta palabra nunca más tendrá hambre. Y el que bebe esta palabra nunca más tendrá sed. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes por qué hoy puedo estarte predicando? Porque esos ríos se siguen moviendo. Cuando tú recibes, tú puedes dar. Tú puedes dar y refrescar la vida de otros, porque esos ríos están dando vuelta en tu vida. Y sigue agarrando vuelo cada vez que tú lees y haces tuyo algo de Dios. Quítenme ese espíritu luminoso porque sigo hablando. Ayer dije que algún día voy a llegar y voy a cortar esos cables, se los juro. Cuando tú le das entrada a Jesús en tu vida, es cuando empiezas a aprender la palabra y te empiezas a adueñar de ella. Ahí estás conociendo a Jesús. Ahí le estás diciendo a Jesús, me rindo a ti. Porque a medida que Jesús va ocupando espacios en tu corazón, tú vas rindiendo tu vida vieja y metes la vida nueva, la sustituyes con una porción de la vida de Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener que hacer si queremos crecer. Ir quitando nuestra vieja vida y metiendo la vida de Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay otra forma, amados. Anoche leía cómo Dios le encargó a los primeros judíos que les enseñaran a sus hijos su palabra. Los judíos se lo aprendían de memoria y lo pasaban de generación en generación de memoria. Un día por ahí leí que, ¿cuántos han oído hablar de fariseos? Los fariseos, para tener cierta posición, tenían que saberse de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros.
Si no, no eras fariseo. ¿Por qué? Ellos se tatuaban la palabra de Dios. Déjame decirte algo. El Espíritu de Dios se encarga de darle vida a la palabra y nos muestra la grandeza de Jesús por su presencia. No es lo mismo leer la Biblia sin el Espíritu Santo que con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que nos guiará a toda verdad. ¿Cuándo te guía a toda verdad? Cuando tú metes la verdad a tu vida. Y la palabra de Dios cobra vida en tu vida. Pero tenemos que aprender a leer. Y no solo leer por avanzar, no sé si me explico. Tú tienes que sentarte a leer solo por decir: Dios, ¿qué quieres añadir a mi vida este día? Esa es la forma de sentarse a leer. No importa si es poco o mucho. Dios no está viendo cuántos capítulos lees. Dios está viendo la disposición de tu corazón a meter su verdad a tu vida. Esa es la forma de leer. Esa es la forma de entender la Biblia. Es mejor que conozcas 5 versículos y los vivas, que te sepas 5 libros de memoria y no vivas ninguno. Lo importante de leer es decir: Señor, ¿qué hay para mí aquí? Les voy a ser honesto. La importancia de uno predicar, uno está preocupado por darles a quienes uno le predica, pero el que más recibe es uno, porque tú no puedes dar lo que no es tuyo. Tú solo puedes dar lo que ya Dios hizo una realidad en tu vida. Puedes repetir de manera hueca, pero no pasa nada en la vida de los demás. Estás dando un estudio catedrático. Pero cuando hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, produce vida en la vida de los demás. El deseo del corazón de Dios es que conozcamos mucho más y más a Jesús. Es la única obra que nos pide, que lo conozcamos a Él. Esa debe de ser la obra fundamental de tu vida. Porque el corazón de Jesús está para transformarnos, no para juzgarnos. El corazón de Jesús amorosamente va alejando de nuestras vidas lo que no está bien. Pero trae una vergüenza edificadora. Trae una pena que te edifica, no que te destruye. Porque no es juicio, es bendición y es vida en Jesús. ¿Cómo lo logramos? Leyendo su palabra, comiéndolo a Él y obedeciéndola. Por eso Jesús llega a decir: el que es verdaderamente mi discípulo permanece en mi palabra. ¿Cuándo permaneces en la palabra? Cuando ya te la comiste y es parte de tu vida, porque la estás viviendo. Y tú ya no puedes hacer lo que hacías en tu vieja vida, porque ya permaneces en la palabra, ya lo hiciste parte de tu ser. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Déjenme decirles lo peligroso de no hacerlo. Estos hombres se resistían a lo que Jesús les estaba diciendo. Y la realidad es que hay muchos creyentes en la misma condición. Quieren seguir manteniendo ciertas formas de vida y no están dispuestos a cambiar la vida de Jesús en lugar de sus vidas. Incluso sé de gente que me ha dicho: hay capítulos que no me gusta leer. ¿Por qué? Porque en ocasiones la palabra de Dios toca áreas en las que tú quisieras no haber leído eso ese día. Pero Dios dice: no, eso hay que quitarlo. Olvídate de los tacos de suadero, hoy comes brócoli. No, es que los tacos de suadero. No, hoy es brócoli. Porque Dios va quitando lo que no nos aprovecha, lo que no nos sirve, y va poniendo su verdad. Y en una respuesta amorosa a la misericordia de Dios nos adaptamos a una nueva vida,
anhelamos vivir en santidad, no estamos obligados, anhelamos, lo queremos, porque amorosamente Dios va moldeando nuestro corazón. Estos hombres se resistieron y vean lo que pasó. Versículo 66 del mismo capítulo, por favor. Dice: muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y dice en el 66, a partir de ese momento, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos se apartaron de él y ¿qué? Lo abandonaron. Se les hizo difícil leer y meter esa nueva vida. Querían seguir viviendo en su antigua vida y no aceptaron comer el pan de vida. No, esto es muy difícil. ¿Saben cuánta gente ha dicho: no, es que esto es bien difícil? Miren, he oído de disque pastores decir: eso nadie lo vive, está en la Biblia, pero nadie lo vive. No es cierto, falso. Todo lo que está en la Biblia lo puedes vivir. Si no, Dios sería injusto de pedírnoslo. Eso no es cierto y es un engaño del diablo. Toda palabra es útil. Toda. El que no te acomode es otra cosa. Pero todo es útil. Y todo es bueno. Toda la verdad de Dios es buena para nuestras vidas. No te dejes engañar. Cuando eres engañado, hay áreas de tu vida que te pueden hacer abandonar a Jesús, porque no estuviste dispuesto a comer el pan de vida. Esta vida es una vida de decisiones y tú decides si haces o no la obra de conocer a Jesús, y la única forma es comiendo ese pan y haciéndolo parte de tu vida. Debe de emanar en nosotros un anhelo y un deseo por conocer a Jesús. Una necesidad por decir: Señor, nunca me voy a dar por saciado, siempre quiero mucho más y más de ti. Anhelo tu presencia, anhelo una nueva vida. Por eso hay que comerse toda esta palabra. Si ya leíste toda la Biblia, pues vuélvela a leer, no pasa nada. He llegado a predicar hasta 10 veces de un mismo versículo algo diferente. O sea, no importa que leas lo mismo, pero hazlo y vívelo. Y vívelo. Tristemente, y hay gente que dice: no, una vez te conoces a Jesús no lo dejas. Pues ahí dice lo contrario. ¿Sí o no? A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Es real o no es real? ¿Está o no en la Biblia? Eso es clarísimo. No te dejes engañar con eso. No, hombre, tú ya oraste, tú ya aceptaste, tú síguele. No es cierto. Tienes que comer el pan de vida. Y te digo una cosa, dice la Biblia que el Espíritu nos da testimonio de quiénes somos. Cuando tu vida está en constante inquietud y tu conciencia te acusa, amado, te hace falta comerte algo. Te hace falta reconocer algo y decir: Dios, tú tienes que tomar posesión de esa área de mi vida y yo necesito rendirla. Y arrodillarte y decir: Dios, perdóname, saca eso de mí. Yo decido renunciar a eso y pongo tu nueva vida. Ahí cambias, ahí cambiamos y ahí conocemos al Hijo de Dios. Creer en Jesús es conocerle y hacerlo el Señor de tu vida. No le podemos decir a Jesús Señor a la ligera. Tienes que decirlo cuando realmente te has sometido a Él, te has rendido a Él y en el fondo tú mueres. Por eso dijo Jesús: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque si tú no te niegas y mueres, no puedes seguirlo.
no puedes seguirlo. No puedes vivir la vida con una conciencia en un lado y con un anhelo en otro. Tienes que seguirlo con plenitud. Nadie sienta condenación si siente que está cometiendo errores. Estás en un proceso, pero estás en el lugar correcto. Y estás en el punto correcto para seguir avanzar. Jesús nunca te va a desechar. Amorosamente siempre te va a estar esperando para que tú lo comas y sigas avanzando con Él. Este es un lugar de bendición, no es un lugar de juicio. Con Jesús, si estás hoy aquí y si respiras aquí, es porque anhela que no te pierdas y te está esperando amorosamente para que cambies tu vida y comas de ese pan que no se agota, que sigue teniendo vigencia y que siempre hay en abundancia y sobra para llevar y llevarle a otros. ¿Cuándo le puedes llevar a otros? Cuando tú te has saciado y puedes decirle, come de este pan. ¿Cuándo puedes compartir de Jesús? Cuando ya lo comiste, amado. Por eso se extiende el reino, porque llevamos el pan y llevamos a Jesús. ¿Cuántos hombres hay aquí? Inviten hombres este jueves. Tienes la oportunidad de invitar a gente que no conoce a Jesús y pueda saber que hay un pan para ellos. Un pan que va a cambiar y a transformar sus vidas. Dice la Biblia que tenemos que anhelar el alimento espiritual como niños de pecho. El otro día mi nieta Sofi, porque es mi nieta, se acabó la reunión y me la dieron y empezó a llorar, a llorar. Yo decía, está incómoda, ¿qué tiene? Y vio a la mamá y lloró más. Dije, no, tiene hambre. Y no dejó de llorar hasta que le dieron de comer. Es lo que dice la Biblia, que tú y yo tenemos que ir a buscar esa palabra con ese afán. No dejo de llorar hasta que no reciba lo que yo quiero. Ya deja de llorar, amado. Ve y come. Porque muchos se la han pasado llorando mucho tiempo. Y es tiempo de meter el pan y descansar en él. Hubieran visto cómo quedó Sofi después de que comió. ¿No te ha pasado que comes y te entra el deseo de un coyotito? Es porque descansas, amado. ¿Sí me entiendes? Así pasa en lo espiritual. Cuando has comido, tú puedes descansar. Tú puedes reposar en Él porque sabes con quién estás y sabes que Él está contigo. ¿Cuántos quieren orar esta mañana? ¿Cuántos han sentido necesidad de ir y conocer esta palabra? De ir y meterse a la palabra y decir, Señor, yo quiero saciarme de ti. Si tú quieres orar, ponte de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos y dile, Señor, en el nombre de Jesús, hoy reconozco, Padre, la necesidad de ir y aprender tu palabra, de ir y escudriñar tu palabra, de ir y adueñarme del pan que tú me ofreces. Reconozco mi necesidad de alimentarme día a día y de añadir día a día parte de tu vida a mi vida. Dame, Dios, el carácter para renunciar a lo que tengo que renunciar y poner tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, pon pies presurosos. Pon una actitud diligente en mi vida para buscarte día a día y añadir tu vida a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.